Cualquier daño potencial a la planta nuclear de Zaporizhia sería un suicidio. Esta ha sido la advertencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Moscú y a Kiev durante su visita a Ucrania. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Comenzamos con los titulares de esta jornada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide a Rusia no desconectar la planta nuclear de Zaporizhia de la red eléctrica de Ucrania. Entre tanto, el Kremlin asegura que Vladimir Putin está de acuerdo con una inspección urgente de la mayor central nuclear de Europa. El canciller alemán Olaf Scholz compareció hoy ante el Parlamento de Hamburgo para responder en un caso de fraude fiscal que se produjo cuando se desempeñaba como jefe de gobierno de esa ciudad alemana. Scholz asegura no recordar detalles del caso. Y en Nicaragua se agudiza el asedio contra la Iglesia Católica. La policía ha arrestado al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encontraba retenido en su curia desde el pasado 4 de agosto. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de visita en Ucrania, advirtió a Rusia de una catástrofe nuclear en la central de Zaporizhia, en Ucrania. Durante su paso por el puerto de Odessa, el diplomático pidió mayores esfuerzos para garantizar el suministro mundial del grano ucraniano. Guterres instó a un cese inmediato de las actividades militares en las zonas aledañas a la planta, así como la retirada del personal militar y equipos de las instalaciones ocupadas por Rusia. Kiev acusa a Moscú de planes para cortar el suministro de electricidad generada en esa instalación nuclear. Guterres lanzó el siguiente mensaje a Moscú. Obviamente, la electricidad de Zaporizhia es electricidad ucraniana y es esencial, especialmente en invierno. Este principio se debe respetar plenamente. Venimos aquí a Alemania porque el canciller federal Olaf Scholz testificó hoy por segunda vez en una investigación sobre un gran escándalo financiero. El Parlamento de Hamburgo quiere saber acerca de las reuniones que Scholz sostuvo con ejecutivos de uno de los bancos involucrados en el llamado escándalo Cum-Ex. Las firmas e inversores implicados en este caso defraudaron al Estado miles de millones de euros cuando Scholz era alcalde de Hamburgo. El testigo Olaf Scholz es llamado a declarar por segunda vez ante la Comisión Investigadora de Hamburgo. La opinión pública espera respuestas a nuevas preguntas debido a nuevos detalles de la investigación, como el registro de correos electrónicos. La pregunta: ¿hubo en el tiempo de Scholz como alcalde influencias políticas favorables a la banca privada Warburg en un procedimiento fiscal? Scholz vuelve a negarlo, al igual que la semana pasada. Incontables interrogatorios e incontables actas solo han llevado a un resultado. No existen datos de que hubiese influencia política alguna. En 2016, el Banco de Hamburgo Warburg debía devolver los beneficios de negocios ilegales de Cum-Ex. El fisco reclama 47 millones de euros. Entonces hubo conversaciones de Scholz en la alcaldía con Olearius, el jefe del banco. Scholz no se acuerda ahora de su contenido, muchos no le creen. Como revela ahora un protocolo secreto, pudo recordar al parecer muy bien un contacto en una reunión secreta. Y después, cuando descubrimos otras reuniones y contactos, cambió de táctica y dijo que ya no recordaba ninguno de los encuentros. Y eso es simplemente una contradicción que el canciller federal debe aclarar. La Administración de Hacienda deja vencer la demanda al banco. ¿Por orden de arriba? Desfalco, cooperación en fraude fiscal, lavado de dinero. Esos cargos investiga ahora la Fiscalía. ¿Ha mentido Scholz? Esta es la segunda gran pregunta. Él mismo ha calificado el caso Cum-Ex de gran marranada. Pese a todo, se reunió personalmente en su despacho de Hamburgo con los criminales que robaron al fisco en perjuicio del contribuyente. Hablamos de cifras millonarias muy altas y él solo quiere acordarse de aquello que antes ya se sabía.
Tampoco en el interrogatorio de hoy el canciller federal pudo recordar aquellas conversaciones y no hacen sino salir a la luz cada vez más contradicciones. El escándalo Cum-Ex puede aún resultar complicado para Scholz. Analizamos este caso que salpica al canciller Olaf Scholz con nuestra corresponsal política Úrsula Moreno, a quien saludamos a esta hora en estudio parlamentario. Úrsula, ¿ha dicho Olaf Scholz algo nuevo en Hamburgo que dé respuesta a las preguntas de la Fiscalía? Con las buenas noches para ti, por supuesto. Buenas noches, Carol. Pues no ha dicho nada nuevo, ha dicho lo mismo que en anteriores ocasiones frente a las comisiones de investigación, que no intervino para apoyar a este banco en concreto. El caso es que, como bien contabais, no dejan de salir a la luz informaciones de que hubo intercambios de correos, algunos de los cuales podrían haber sido borrados recientemente, y encuentros con banqueros en la alcaldía cuando él era gobernador de Hamburgo. Pero Scholz dice no acordarse de lo que se habló en esos encuentros. Concretamente, el periódico Bild-Zeitung dice que durante las 3 horas de interrogatorios hoy contestó, al parecer, en casi 30 ocasiones, no me acuerdo o no lo sé, así al menos lo recoge este diario. Hoy Scholz ha vuelto a repetir que no hubo trato preferencial para este banco en concreto, que tuvo que acabar pagando esos 47 millones de euros en impuestos, y él ha dicho, recordemos que al final el Estado de Hamburgo no ha salido perjudicado. Las reacciones en cualquier caso nos han hecho esperar. El líder de la oposición, Friedrich Merz, dice que no le cree una sola palabra acerca de que no se acuerda de esas conversaciones. Es decir, ahí vemos que la presión aumenta sobre Olaf Scholz. Ursula, Scholz no está entre los inculpados de este proceso, sin embargo, su nombre está íntimamente asociado al escándalo. ¿Qué significa esto para él y para su partido, el socialdemócrata? Sí, Carol, el escándalo Cum-Ex lo persigue realmente desde hace años. Es un fraude a gran escala que ha implicado a banqueros, abogados, asesores financieros. Son muchos los inculpados, pero como bien decía, Scholz no es un inculpado, pero la justicia quiere saber qué influencia tuvo la política en la administración fiscal. Scholz decía hoy que todo se basa en conjeturas y que hasta ahora no se han encontrado evidencias, es cierto. Hoy compareció por segunda vez, puede ser que haya una tercera vez, así lo quiere la oposición. Lo que queda claro una y otra vez es que el estilo de comunicación de Olaf Scholz tiene margen de mejora, por decirlo de alguna manera. Contesta con monosílabos cuando el asunto es espinoso y eso daña su credibilidad. Precisamente ahora en tiempos de crisis haría falta más transparencia, dicen todos sus críticos, y con respecto a su partido tampoco saldrán beneficiados los socialdemócratas, el otrora Partido de los Trabajadores, si se revela que su jefe está asociado o estaba asociado a asuntos de evasión fiscal. Carol. Úrsula Moreno en estudio parlamentario, gracias por este análisis y por esta explicación a propósito de este caso. Vamos ahora a Nicaragua porque allí la policía ha detenido al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien permanecía retenido en su curia desde el pasado 4 de agosto. La policía irrumpió en su residencia en la madrugada del viernes y lo trasladó a Managua junto a algunos de sus colaboradores. Álvarez, muy crítico con el gobierno de Daniel Ortega, estaba siendo investigado por, según la versión oficial, tratar de desestabilizar el país. El obispo había denunciado el cierre de 5 emisoras católicas por parte de las autoridades, reclamando el respeto a la libertad religiosa. Ampliamos informaciones sobre la situación que afronta la Iglesia Católica en Nicaragua con el periodista Johnny Cajina Guillén, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Johnny, buenas tardes para ti. Cuéntanos, por favor, qué se sabe sobre el paradero del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. ¿Qué informaciones tienes tú? Bien, lo más reciente que tenemos es un comunicado de la Policía Nacional en el que se confirma la captura de Monseñor Rolando Álvarez, al que, según este comunicado, se le ha dejado bajo resguardo domiciliar, que es lo que en Nicaragua se llama casa por cárcel. Lo que se desconoce hasta ahora es la situación de los 6 o 7 personas que acompañaban a Monseñor Álvarez en la curia de Matagalpa. Entre ellos hay 4 sacerdotes y 2 seminaristas que, según el mismo comunicado, fueron trasladados a la temida Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, donde están recluidos los principales presos políticos de la dictadura. De momento se desconoce, a falta de información pública, sobre cuál es la situación legal de los detenidos o qué cargos podrían enfrentar. ¿Qué es lo que busca Daniel Ortega con esta persecución a la Iglesia Católica, Johnny?
Bien, hay que recordar que después de 4 años de intensa represión en la que los principales líderes políticos están o exiliados o están encarcelados, con la prensa independiente exiliada, con los organismos de derechos humanos clausurados, la Iglesia Católica se había convertido o se ha convertido en una de las pocas voces que denuncia la situación que se vive en Nicaragua. Y justo Monseñor Rolando Álvarez era de las voces más directas y más críticas con Ortega y con Rosario Murillo. Entonces, este último hecho se podría interpretar como una brutal demostración de poder de parte del régimen, porque el mensaje a los nicaragüenses sería, ok, si tengo la capacidad de callar a la Iglesia Católica y si tengo la capacidad de yo callar a un obispo como es el Monseñor Rolando Álvarez, ¿por qué no voy a poder silenciar a cualquier ciudadano que se atreva a alzar la voz contra la dictadura? Gracias, Johnny Cajina Guillén, por estas informaciones desde Ciudad de México a propósito de la delicada situación que afronta la Iglesia Católica en Nicaragua. Continuamos en la región porque el vicepresidente de Paraguay desistió de formalizar su renuncia después de que Estados Unidos lo tachara de cometer actos de corrupción. Hugo Velázquez anticipó además que solicitará a los organismos competentes pruebas de las acusaciones en su contra. Ello pese a que el pasado viernes había afirmado estar dispuesto a abandonar el cargo. El anuncio de la inclusión del vicepresidente paraguayo, así como del expresidente Horacio Cartes en la lista de corruptos de Estados Unidos, ha crispado el ambiente político del país. Vamos ahora a México para hablar de lo que algunos críticos califican de exceso de prisión preventiva, en particular en contra de las mujeres. Deutsche Welle acompañó en ese país al colectivo Mujeres por la Libertad, creado por exinternas que realiza talleres ocupacionales para brindar una oportunidad laboral en su reinserción y, sobre todo, recuperar la confianza en sí mismas ante la falta de acceso a la justicia. Dicen que la cárcel anula a las personas, más si cabe cuando llevas 23 años encerrada por un delito que no cometiste. Ana Lilia asegura que fue forzada a aceptar cargos de secuestro y portación de armas frente a supuestos policías federales. Según una encuesta oficial, el 44% de las 12.000 mexicanas privadas de libertad pudieron haber sido acusadas falsamente. Pues para que no se llevaran a mis dos hijas que las querían violar en ese tiempo de 16 años y 17, pues yo les dije que haría lo que yo hacía, lo que ellos quisieran. Firmé cuántas hojas en blanco, no sé. Cerca de la mitad de las detenidas declaran haber sido torturadas o agredidas físicamente antes de llegar al Ministerio Público. Fue el caso de Betty Maldonado, que pasó 6 años entre rejas por venta de drogas. La mitad de las reclusas tienen una historia similar: delitos de drogas para saldar una deuda de sus parejas. Tras su liberación, Betty creó la asociación Mujeres Unidas por la Libertad para brindar una oportunidad laboral a sus compañeras. Desafortunadamente el Poder Judicial Penal es autónomo, no se rige por el pueblo ni tampoco por el Estado. Sin embargo, pues aquí estamos nosotros para seguir levantando la voz por ellas. Hay mucha, exceso en prisión preventiva, ya que muchas mujeres llegan hasta tener 20 años sin ninguna sentencia. Las mujeres pasan un promedio de 48 días más que los hombres en prisión preventiva, una medida cautelar que se impone a la mitad de ellas, pero solo a 4 de cada 10 hombres, además de enfrentar un tiempo de sentencia 18 años mayor. Castigos más severos por razones de género, según la ONG Reinserta. Esto se suma a la desigualdad para obtener empleos en prisión, donde escasean los talleres ocupacionales pese a una mayor necesidad de las mujeres. Y lo que buscamos nosotros es que a mayor preparación, mayor oportunidad laboral, porque la gran mayoría pues tiene una familia a quien solventar. A Margarita la esperan sus 3 hijas desde hace 19 años, cuando la encarcelaron por lesiones en una riña y terminó acusada sin pruebas por homicidio. El taller de elaboración de libretas le ha devuelto la confianza. A través de la marca Hazme Valer, estas mujeres libreteras han obtenido algo de ingresos para sus necesidades básicas en prisión y también un motivo de esperanza para su reinserción. El hecho de yo ahorita ser trabajadora, dedicarme a ser emprendedora y encontrar un modus vivendi dentro de este lugar,
puedo enseñarle a mis hijas a salir adelante, ser ellas mismas también y proyectarme como mujer, porque yo tengo 3 mujeres. Y porque también, entre rejas, las mujeres deben batallar por hacer valer sus derechos. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia hoy. Andrés Manuel López Obrador abogó este viernes por castigar a los militares y funcionarios implicados en la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El presidente mexicano hizo estas declaraciones un día después de que se conociera el informe preliminar de la Comisión de la Verdad que investiga el caso y que señaló la responsabilidad de agentes del Estado. El presunto agresor del escritor Salman Rushdie ha sido acusado formalmente de intento de asesinato. Hadi Matar, de 24 años, quien el jueves se declaró no culpable ante un juzgado de Nueva York, se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión. Rushdie resultó gravemente herido con varias puñaladas en un acto en el estado de Nueva York. Apple aconseja a sus usuarios que instalen urgentemente las actualizaciones de software de emergencia. Esto cerraría 2 fallos de seguridad que permiten a los piratas informáticos hacerse con el control de los dispositivos. Parece que afecta especialmente a los iPhones y iPads, aunque también los ordenadores Mac parecen vulnerables. Todavía no está claro cuántos clientes están afectados actualmente. En España, un incendio forestal cerca de Valencia, en el este del país, recuperó fuerza este viernes pese a las tormentas y a la concentración de medios para combatirlo. Las llamas han acelerado su avance tras arrasar 19.000 hectáreas. Cientos de bomberos, más de 40 medios aéreos, maquinaria pesada y otros medios tratan de doblegar unas llamas que alcanzan un perímetro de 120 kilómetros. En lo que va de este año, España ha sufrido cerca de 400 incendios forestales como consecuencia de las olas de calor y los largos periodos de sequía que devastaron ya más de 283.000 hectáreas de terreno, más del triple de la superficie total destruida en 2021. Y ya nos acompaña Irene Carrillo, lo que quiere decir que en este momento vamos con la actualidad económica de los Estados Unidos, Irene. Así es, la Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en 75 puntos básicos en junio y en julio. Pero la respuesta de Washington a la inflación se ha convertido en un problema para los países emergentes, sobre todo para los que acumulan más deuda denominada en la divisa estadounidense. Por ejemplo, Argentina. El descontento crece entre los argentinos. Demandan mayores salarios, más prestaciones sociales, mejores oportunidades de empleo y precios más bajos. Hoy en la Argentina, para que tener un panorama bastante claro, es un privilegio comer. O sea, un derecho tan básico para las familias, sobre todo para muchas mujeres que son jefas de hogar, que hoy no pueden garantizar ni siquiera la leche diaria de sus hijos en sus casas. Entonces, hoy en la Argentina hay muchísimos problemas. Nosotros desde los movimientos populares estamos planteando que se tiene que avanzar con un salario básico universal, un ingreso que permita por lo menos terminar con la indigencia en la Argentina. Argentina afronta una fuerte subida de los precios y una deuda externa desorbitada. Casi el 40% de la población se halla por debajo del umbral de la pobreza. El país latinoamericano es una de las economías emergentes que está soportando el impacto de un dólar fuerte, mientras la divisa local, el peso, se devalúa con rapidez. Así pues, en medio de este deterioro de las condiciones económicas en el mundo, los mercados emergentes han experimentado en los últimos meses importantes salidas netas de cartera, un aumento de la inflación y un endurecimiento de las condiciones de financiación. Y esto significa un agravante a doble banda. Por un lado, la fortaleza del dólar encarece el pago de la deuda en dólares para países como Argentina y por otro, el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos aleja a los inversores de las economías emergentes. La economía de Argentina lleva ya décadas en graves dificultades y de momento no parece que vaya a cambiar de rumbo. Pues sí, para Argentina y otros países de la región, la subida de las tasas de interés se ha convertido en una carga pesada. Hablamos de esto con Ana Nieto, desde Nueva York. Ana, ¿cómo está encarando América Latina las subidas de tasas de la FED?
Tradicionalmente las subidas de los tipos de interés aquí en Estados Unidos han pasado muy mala factura a América Latina porque ha encarecido su deuda en dólares y porque ha hecho que los capitales emigren de estos países y vengan aquí en busca de mejores rentabilidades y de menos riesgos, eliminando así la financiación de estos países. En esta ocasión, sin embargo, la mayor parte de la región, no todos los países, están mejor preparados. En principio porque ellos empezaron a subir las tasas de interés mucho antes de que lo hiciera la Reserva Federal y de hecho sus monedas han resistido mucho mejor el embate de un dólar bastante fuerte. Por otro lado, porque se ha reducido la deuda dolarizada en la mayor parte de la región y porque también se han reducido los déficits por cuenta corriente que tienen que ser financiados. Eso no significa que no haya problemas, los hay y muy fuertes con inflación, porque la naturaleza de esta inflación es distinta al resto, las políticas monetarias no están siendo tan eficaces y México y Perú han tenido que subir de nuevo tipos de interés, también lo ha tenido que hacer Argentina y no se ve un alivio para las subidas o los cambios monetarios en el año 2023. Ana, y las subidas de tasas van a seguir en Estados Unidos. ¿Crees que la Reserva Federal va a mantener esta agresiva política monetaria en su reunión de septiembre? Pues es la apuesta que hay en los mercados, que sean 75 puntos básicos de nuevo y por tercera vez consecutiva o 50, que también es mucho. Es algo que la Reserva Federal está telegrafiando porque no se creen que el ligero alivio de la inflación que está habiendo en Estados Unidos sea más que temporal. Por eso es posible que vuelva la agresividad en la reunión del 21 de septiembre. El Fondo Monetario Internacional dijo hace unos meses que si la Reserva Federal subía de una forma tranquila, no agresiva, y además telegrafiaba sus movimientos, era posible que el impacto sobre los mercados emergentes no fuera tan duro como en el pasado. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Las subidas están siendo muy fuertes y desde luego desde muchos países emergentes ya se están viendo las fugas de capitales, sobre todo desde Asia, 50.000 millones en lo que va de año. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. La compañía petrolera Shell dijo haber reducido la producción en su refinería alemana de Renania, donde se producen combustibles, gasóleo de calefacción y productos petroquímicos. Y es que el problema ahora es cómo transportarlos. La sequía del Rin ha convertido el transporte de mercancías a través de la vía fluvial más importante de Alemania en un verdadero reto. Patrick Menich conduce su barco, el Calisto, por el río Rin hasta una central eléctrica de carbón. Lo hace por un paso estrecho al sur de Koblenza. Con tan poca agua en el río, la coordinación con el tráfico en dirección contraria es esencial. El colega que viene más abajo tiene una embarcación más grande con más calado. Me preguntó si podía pasar lentamente para no mover mucha agua y asegurarle así un viaje seguro. Patrick Menech creció navegando. Su padre y su abuelo cargaban grano, fertilizantes y carbón. Pero este verano todo cambió. Debo ir más lento porque hay poca agua. Hasta se puede ver el fondo. Y el nivel varía. A veces 50 centímetros, luego 2,5 metros. Patrick Menech no solo debe navegar más lento. Para no encallar en el fondo del Rin, su carga ha de estar por debajo de las 400 toneladas. Esto se ve como una enorme cantidad de carbón, pero en verdad el barco solo lleva 1/3 de su capacidad. Los trenes y camiones están al máximo y no es mucho lo que se pueda transportar. Los economistas esperan una baja en la producción. El nivel del agua del Rin ha disminuido a un récord histórico por la falta de lluvias veraniegas y se espera que el cambio climático empeore la situación en el futuro. Estas imágenes satelitales muestran la diferencia entre 2021 y hoy. El barco navega por el estrecho Paso de Kaup, donde el río se está secando. Aunque se anuncian lluvias en los próximos días, esto no cambiará mucho las cosas. Porque la orilla está seca y el sedimento muy agrietado. Por eso la corriente no absorbe el agua con rapidez. Cuando el agua choca con el sedimento, se desliza por la parte superior y corre alejándose hacia lo que queda del río. Puede que tengamos 1 o 2 días con niveles de agua más altos. Según Patrick, el Rin sufre la fuerza de la naturaleza.
pero él quiere seguir navegando mientras pueda. El Rin es la vía fluvial más importante para el comercio en Europa. La falta de agua está teniendo un fuerte impacto en los países que utilizan este río. Nos lo comenta nuestro compañero José David Navarro. Pues es importante, ¿no?, porque afecta en torno a unos 3 países por los que pasa el Rin. Por ponerles un ejemplo, empecemos por el carbón, que es una de las materias primas energéticas que más se puede ver afectada por esta caída de las lluvias y esa crisis hídrica, ¿no?, en esta importante vía fluvial. Una parte importante de las importaciones de carbón en el noroeste de Europa y, por supuesto, en Alemania, entra a través del puerto de Rotterdam, en Holanda. Por lo tanto, en el caso de que haya problemas en el transporte de este carbón hasta el punto final, afectaría a Alemania en este caso, pero por supuesto también al puerto de Rotterdam. Ese carbón no se puede distribuir, al menos no se puede distribuir al ritmo que se hacía antes, porque lo escuchábamos, los barcos tienen que circular a menor velocidad y eso hace que en el puerto se acumule más carbón, se tenga que buscar espacio para acumular y proteger ese carbón. Y cuando hablamos de carbón podemos hablar también, por ejemplo, de diésel o de otras mercancías que entran por este importante puerto aquí en Europa. Lo hemos dicho esta semana, los ríos no son la principal vía de circulación de mercancías, pero juegan su papel en la economía europea. Realmente, según Eurostat, todas estas vías fluviales tienen una contribución solo al PIB de la eurozona que se calcula en 80.000 millones de dólares. Y más temas, el gigante energético ruso Gazprom anunció que interrumpirá el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 durante 3 días, a finales de este mes, para realizar labores de mantenimiento. Tras este plazo, se restaurará el flujo de 33 millones de metros cúbicos de gas diarios, según Gazprom. El anuncio ha disparado aún más los precios del gas en Europa, que teme que Rusia corte el suministro. Desde que las potencias occidentales impusieron sanciones a Moscú, Rusia ha reducido en varias ocasiones sus entregas de gas a Europa. En 2021, el gas ruso representaba el 40% de las importaciones de gas de la Unión Europea. Y hasta aquí la economía. Llegamos así al final del informativo. Así es, Irene. Ustedes sigan con nosotros. En menos de una hora regresaremos con más noticias. No se vayan. Hasta luego.